es martes y como todos los martes en Noticias Telemedellín tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hoy nos acompañan Giovanni Rincón, coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, y Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros. Vamos a tratar el tema del Sistema Nacional, precisamente, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Vamos a ver para qué fue creado, en qué consiste, cómo funciona. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esperamos también, por supuesto, las llamadas de los televidentes. Recordamos la línea gratuita nacional 018.000 41 40 99, repito 018.000 41 40 99, o nuestra línea telefónica en Medellín 441-2100. Comencemos entonces, esta vez por el principio, diría yo como siempre, ¿qué es este sistema? ¿Para qué está funcionando? ¿Cómo fue creado? ¿Qué entidades lo conforman? Giovanni, hablemos un poco del panorama general del sistema. Ok, en la ley 1448 del 2011, en el capítulo 3 exactamente, se configura el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, conocido como el SNARIP. Ese sistema no es más sino las entidades del sector público que tienen en su haber atender a población víctima del conflicto armado, para lo cual se ha dispuesto pues, una serie de procesos donde no solo tienen que entregar parte, o sea, destinar parte de su presupuesto para ello, sino también priorizar esa atención a estas víctimas por todos esos hechos victimizantes que reconoce la ley. Entonces es esa articulación y coordinación que en este momento y por ley está a cargo la coordinación de la unidad de víctimas y donde la unidad de restitución hace parte activa en los procesos que tienen que ver con restitución de tierras. Gerardo, hablemos de algunas de las entidades estatales que hacen parte del sistema. Esto es distinto al Registro Único de Víctimas y al Registro de Restitución de Tierras, ¿no? Hay un sistema que es la forma en que se organizan las entidades públicas para atender a las víctimas. Recordemos que antes de este sistema había casi un tour, decían las víctimas, institucional, donde la gente pasaba a la gobernación, a la alcaldía, a la personería, a lo que fue acción social, al departamento de prosperidad. Una víctima tiene una tragedia, tiene una situación de salud que atender, no sabía dónde ir. Esa es la forma, a partir de la ley 1448, en que se organiza el Estado para atender la prestación de los servicios a las víctimas. Vamos precisamente a atender a Alexandra, que está con nosotros en esta tarde en Noticias Telemedellín. Alexandra, buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta, cuál es su caso. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra. Lo que pasa es que mi papá sufrió un atentado hace más o menos unos 7, 8 años. Y ya se mandaron los papeles pues hacia Bogotá de reparación de víctimas y siempre han contestado de que no, o sea, no le dan pues ningún auxilio sabiendo de que él quedó discapacitado. Inclusive de medicina legal le mandaron pues una carta donde están explicando de que no tiene movilidad en la mano y no, siempre le responden de que no, o sea, de que no le dan nada pues porque no sé, o sea, no dan respuesta alguna, sino que no, que eso no. A la señora Alexandra, sería importante saber cuáles son las causas del atentado que sufrió su padre. No, fue un atentado de barrio. Del barrio, pero recordemos muy bien que estés en la línea, recordemos que esto es para hechos ocasionados con ocasión del conflicto armado. Ha sido reconocido como ocasión del conflicto armado los hechos producidos por la guerrilla, por los paramilitares, por víctimas de agentes del Estado. Algunos jueces ya han empezado a considerar de bandas criminales o bandas comunes. Entonces es importante que se acerque a la unidad para saber cuáles son los hechos o que se le dé una cita internamente, una cita para saber por qué se ha negado la reparación de esta persona como usted lo afirma, o si es que no ha llegado la información suficiente, si le han vuelto a notificar. Usted puede llamar a esos teléfonos o llamarnos a nosotros para enviar la solicitud suya para saber en qué situación se encuentra la solicitud. Pues bien, Alexandra, gracias. Vamos entonces a ver una nota que hemos preparado sobre el tema del despojo y el abandono forzado. ¿Qué son estos dos hechos graves, hechos victimizantes, que precisamente dan pie al accionar de la Unidad de Restitución de Tierras?
Despojo y abandono forzado. El despojo de tierras ocurre cuando grupos armados e incluso oportunistas, aprovechando la situación de violencia, se apropian de predios, en ocasiones obligando a vender a precios bajos, falsificando firmas o documentos. El abandono forzado ocurre cuando la víctima es obligada a dejar sus tierras para proteger la vida, libertad e integridad suya y de su familia. En estos casos, las víctimas tienen derecho a que se les devuelva su tierra, aunque existan sentencias de traspaso, venta o adjudicación del predio. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Giovanni, precisamente en el marco ya de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y del Sistema Nacional del cual estamos hablando hoy, ¿qué tipo de asesoría y de acompañamiento hay para estos reclamantes de tierras específicamente? No, es importante entender que la persona que sienta que tiene sienta la necesidad de hacer un proceso de restitución, pues debe cumplir con unas condiciones que a lo largo pues de la serie de programas que se han hecho pues se han ratificado. Eso es que el hecho victimizante haya sido ocasionado de 1991 hacia esta fecha, otra que sea víctima del conflicto armado y la tercera que tenga una relación con un predio o una tierra, ¿cierto? Los tres tipos de relaciones que se reconocen en la ley son la de propietario, la poseedor y el ocupante. Entonces, puede acercarse a nuestras oficinas, solicitar una asesoría y nosotros estamos prestos a orientar todas sus preguntas y dudas que tengan sobre el proceso, pero esas son las condiciones que por ley nosotros exigimos para poder hacer un proceso de restitución. Recibimos a Gudiela, que también está con nosotros en la línea. Gudiela, buenas tardes, cuéntenos su caso. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, la escuchamos, adelante. Niña, mira, lo que pasa es que yo llamé porque yo tengo el radicado de una víctima, ya va a ser 5 años. Y esta la hora pues ya envié la papelería, le envié el documento 1290 y los envié por donde los había enviado por Acción Social y todavía no me han dado respuesta. Gracias, Gudiela. Hablemos del caso específico de ella. Yo quisiera como hacer una aclaración a los televidentes. Nosotros estamos llevando procesos que tienen que ver con el derecho a la restitución de una tierra. Y hay una unidad en el tema de la reparación y toda la atención humanitaria de emergencia y de transición, que es la unidad de víctimas. Esa unidad es la que se encarga de darle trámite y diligenciamiento a las solicitudes que en las 2 llamadas, interpreto yo, han hecho pues su manifestación de que el proceso pues ha estado en un ritmo que no es el que se espera. Entonces, la unidad de víctimas es aquella entidad que podría darle trámites. Nos informan aquí del máster, ¿cierto? Están los compañeros de trabajo allá mirando en los sistemas, dicen que ella está inscrita como víctima, que aparece, que hizo su reclamación desde el tiempo que existía Acción Social, o sea, hace 2 años y medio atrás, 4 años casi, está inscrita. Es importante saber si le han contestado, en qué términos le contestaron a la señora Gudiela, si le negaron, si le aceptaron, o si falta algún documento, o si ella se cambió de residencia, tiene que informar. Tiene que informar para que le sigan llegando las notificaciones y las solicitudes que le pueda hacer la unidad. Recordemos que esto es, como lo dije en el pasado, para personas que hayan sido víctimas en general de la guerrilla, paramilitares, grupos al margen de la ley, hoy jueces han considerado eso, o víctimas de agentes del Estado. No es para personas que han sido víctimas de delitos comunes. Así es, eso es importante recalcarlo en cada una de nuestras secciones de los martes y jueves. Hablemos de ese lenguaje común que ha querido implantar el sistema, de que por cualquier puerta que llegue una víctima, una persona que necesite información, pues la respuesta sea concreta y efectiva. Desde cuando fue implantado el sistema, ¿cuáles son los avances que se ha logrado? Bueno, el SNARIP o el sistema al que tú llamas viene de la ley 387. En ese tiempo era el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada.
Pues es un momento importante para las instituciones en la medida en que son invitadas para que se articulen y pues, entregando todas de sí, podamos llegar a ofrecer esa atención integral que las víctimas tienen derecho. No es posible que una sola entidad se haga cargo de esa atención integral. Se necesita de la articulación y coordinación de cada una de las instituciones en las que estamos actualmente en Antioquia, con la unidad de víctimas, con el mismo municipio de Medellín, con las alcaldías de otros municipios, con la gobernación y con otras instituciones que creemos son estratégicas en el tema de la atención integral. Estamos avanzando en el tema de la coordinación y articulación. Importante también con las organizaciones de víctimas. Aquí hay una mesa departamental de víctimas que tiene interlocución de manera directa y con las organizaciones que trabajan en este tema. Recibamos a María Eugenia, que también nos llama en esta tarde en nuestra sección de Noticias Telemedellín. María Eugenia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Adelante, cuéntenos su caso. Mira, yo llamo es para decirte, yo fui desplazada, ¿cierto? Hace ya 11 años. Yo he ido a muchas partes, pero nadie me da información. O sea, yo viví en un terreno de herencia de mi mamá. ¿Nos podría decir el municipio? De Medellín. De Medellín. Fue desplazada, es desplazamiento intraurbano, entonces por lo que está señalando. Yo quiero, si es por el terreno, la solicitud que usted está adelantando, recordemos que es para personas a partir del 1 de enero de 1991, que han perdido el baldío que tenían, la posesión o la propiedad de un predio. Aquí puede asistir a cualquiera de las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras que están en la Oriental, en el punto del Oriental. Punto del Oriental. En el séptimo piso 7, ahí los vamos a ver en pantalla. Allá deben recoger la información que usted va a brindar, es gratuito el procedimiento y la Unidad de Restitución de Tierras está en la obligación de asesorarla y acompañarla judicialmente con un abogado de manera gratuita para que haga la reclamación de la restitución de tierras que usted dice, el lote o la parte de la herencia, debe ser un inmueble aquí en la ciudad de Medellín. Para terminar, hablemos de dos preguntas concretas que se pueden hacer los televidentes, las víctimas que en este momento nos están viendo. ¿Debe existir un fallo positivo de restitución para acceder a las diferentes políticas que presenta el sistema o se debe estar inscrito en el RUF, en el Registro Único de Víctimas? Bueno, en el tema que concierne a los procesos de restitución, pues evidentemente tiene que haber un fallo o una sentencia de un juez especializado en restitución en el tema de ratificar el derecho sobre un predio o la tierra. Pero es importante que sepas que hay una etapa de post-fallo en la que nosotros invitamos a las instituciones a que se articulen en torno a esa familia que ha sido restituida en la tierra, pero que también necesita otras atenciones de manera integral. Pero quisiera decir lo siguiente también, que hay personas que pueden haber sido desplazadas, despojadas de su tierra, pero que a la vez sufrieron otro tipo de delitos, homicidio, claro, desaparición, secuestro, lesiones personales. Allí no hay que esperar el fallo pues, del juez de restitución, simplemente se acude a la unidad de víctimas para que por esa parte, ese tipo de delitos del que fue víctima, acuda y lo reparen. Y el de tierras, lo que tiene que ver con el inmueble propiamente dicho, la parcela, la finca, la casa, ahí sí hay que esperar una decisión judicial, que lo hacen los jueces de tierra a través de la unidad de restitución, que son los que documentan el caso y se lo presentan a un juez. En promedio eso está demorando 10 meses. Y la otra parte, los otros delitos de los cuales fue víctima, puede ir adelantándolo por la otra vía, por la unidad de víctimas, por la Personería de Medellín, por la unidad de atención de la ciudad de Medellín de víctimas, por la personería, por cualquiera de esas partes puede llegar. A Gerardo, gracias. Giovanni, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por habernos visto. Los esperamos el próximo jueves nuevamente en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Recuerden, esto es Noticias Telemedellín, información de servicio. A las 7:25 tendremos más imágenes para contarles otras noticias, porque en Telemedellín, aquí te ves. Feliz tarde.